Hola, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente nos encontramos en este ciclo de estudios acerca de este pueblo, que es la base, la estructura de nuestra fe, que el cristianismo está fundado en la fe de Jesucristo nuestro Señor, pero también tiene las bases en Abraham. Me alegro de ver a dos alumnos que eran muy destacados en mi clase que hacía tiempo atrás de Sonia y Omar. ¿Mm? Y yo me alegro de gran manera porque ellos tomaban apuntes, como los mismos apuntes que este profesor en este momento yo tomaba en mi juventud, que me apasionaban estos temas. Un pastor muy antiguo, quizá Guillermo o el pastor Ramón, se recordarán, o no sé, u otro, pastor del Fin Merino, por allá por Concepción del Sur, de allá. Este querido pastor, yo me acuerdo que lo enseñaba acerca de historia y geografía bíblica en la primera iglesia bautista de Concepción, el año 1964. Nunca olvido eso. Yo vivía en Chihuayante, fue una ciudad que está al lado de Concepción, y todos los sábados partíamos 4 jóvenes ahí a estudiar historia y geografía bíblica. Y a mí ahí me empezó a gustar a temprana edad acerca de lo que es la geografía bíblica. Imagínense cuántos años. En esos tiempos tenía como 16, 17 años. Y transcurriendo el tiempo me fui interiorizando como autodidacta, asistí a cursos en el seminario, cuando había la oportunidad acerca de la historia del cristianismo y muchos temas. Por mi calidad de inspector de obras de agua subterránea por más de 31 años, no podía estar los sábados en el seminario estudiando estas materias. Y viajaba mucho por el país en mis tiempos de mi trabajo secular. Pero fíjese, doy gracias al Señor y hay que agradecerlo en vida, que aquí hay dos personajes que yo estoy muy agradecido de que ellos influyeron y me aportaron materiales para poder yo entender acerca de esta materia tan importante que es la historia del pueblo de Israel, la historia del cristianismo, su geografía, sus entornos, sus paisajes, sus ciudades, sus pueblos, todos los entornos lo que hay en la Biblia. A mí me gustaba. Yo quiero destacar ahora en vida porque muchas veces fue cuando fallece o muere una persona, cuando está en un ataúd, dice, oh, conocí al hermano tanto, al pastor tanto, pero él no escucha. Pero yo lo quiero hacer en vida y quiero agradecer por gestos eh, sinceros de una armonía, de una afinidad, tanto de la hermandad en cuanto a la sangre, y hermanos mayores. Ellos, a través del tiempo, fueron contribuyentes hacia mi biblioteca. Mira, aquí tengo un libro que lo voy a acercar y hay un nombre ahí, uno de los tantos libros que dice una persona que está presente aquí, mi hermano mayor. Él era bondadoso, no es que los libros que ya no le servían, sino que veía los libros que me podían servir y yo los atesoraba y tomaba apuntes. Y ahí eh, yo enriquecía más los conocimientos acerca de estos temas. Y recuerdo que cuando viajaba de Santiago a La Serena a ver a mi esposa años atrás, me regaló un libro de arqueología e historia bíblica. Yo no sé, yo sé que lo hizo con cariño, se desprendió de él porque es un libro muy importante. Y yo en el trayecto en el bus, que eran 6 horas, me apasionaba, llevaba un apunte, un cuaderno, y tomaba apuntes de todos los hechos, la cronología, los monumentos, los asuntos arqueológicos, los accidentes geográficos, todo decía acerca de lo que era la Tierra Santa de Israel. Entonces, y doy gracias al Señor que llegó esa oportunidad y que ahora yo puedo compartir con ustedes, hermanos. Para muchos son tediosos estos temas, pero fíjense que son importantes conocer en ellos. Y lo otro,
También quiero destacar al pastor de esta iglesia, el pastor Guillermo. Yo recuerdo que cuando iba al Quisco, en 3 años que estuvimos haciendo clases en ese instituto bíblico Fuente de Luz, yo tengo un archivador que se lo voy a mostrar, que está lleno de apuntes que yo me quedaba horas hasta muy tarde de la noche buscando libros y antecedentes de su muy riquísima biblioteca que tiene el pastor Guillermo, que no fue egoísta, compartió, me llevaba un tecito con unas galletas, un sanguchito, cuando estaba en la noche ahí, yo ahí escudriñando, veía los libros, me gustaba. Y eso es importante, hermano, reconocer en estos tiempos. Y es así que a través de estos tiempos yo fui conjugando acerca de la temática, acerca de lo que es el pueblo de Israel. Y en la Biblia, para poder entender la palabra del Señor, uno tiene que ir a algunos sellos importantes que hay. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis a Malaquías, uno se entiende 3 o 4 momentos cronológicos de fechas, puede ir más o menos buscar cualquier temática, tanto de historia, de profecía, en la Biblia, con alguna fecha. Y desde el capítulo 12 de Génesis hacia adelante, encontramos que la cronología, no hay ningún medio en el mundo escrito que pueda desconocer los hechos que han ocurrido desde la historia de Abraham hasta Malaquías, después los tiempos de Jesucristo, hasta nuestros tiempos, en que lo que ha ocurrido con este pueblo de Israel. Fíjese que exacto, año 2000 antes de Cristo. Después ustedes pueden fijarse otra fecha que la pueden insertar en su Biblia, el año 1400, cuando Moisés saca de Egipto con el éxodo al pueblo de la promesa hacia la tierra de Canaán. Después en el año 1000, cuando David y los reyes anteriores, esas son las fechas más o menos que uno cuadra acerca de la Biblia. Y la fecha también más al final del Antiguo Testamento es cuando es destruida Jerusalén, el año 586 antes de Cristo. Viendo toda esa fecha, uno se acerca a donde termina en el libro de Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento, donde hay 400 años de silencio hasta que llega el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esos hechos en la Biblia, podemos entender más o menos con un poco más de claridad lo que ha ocurrido en el trayecto del pueblo de Israel en la Biblia. Bueno, vamos al estudio en esta tarde. La primera lámina es el segundo estudio del ciclo acerca de Jerusalén y sus murallas y sus puertas. Hay 3 temas que vamos a tocar ahora en forma rápida, porque cada tema, cada lámina podemos hablar 1 hora cómo ocurrieron, pero es importante ir destacando algunos hechos que allí ocurrieron. La segunda lámina. El breve resumen del capítulo anterior dice que Abraham obedece a Dios y sale de Ur, de los caldeos. La primera escala la hace en Harán, recorre casi 1000 kilómetros, lo dijimos la semana pasada. Luego está un tiempo ahí, muere su padre, mueren algunos parientes o algunos antiguos, los que Dios tenía preparados para que entraran a la tierra de Canaán. Sale de Harán a Canaán y recorre 490, casi 500 kilómetros para llegar a la tierra prometida. Y llega al pueblo de Siquem, primera escala, primer lugar, un lugar que está habitado por pueblos paganos. Él llegó con sus tiendas, con su gente, su ganado, todo ahí. Y quizás algunos lo miraban con desprecio, no les gustaba porque le comían los pastos sus animales. No era grato. Entonces empezó a recorrer y llegó a ese lugar para tomar posesión de la tierra prometida. Abraham, y tenía 75 años. Para un patriarca era una edad vigorosa, fuerte,
para aquel entonces, y Dios lo tenía preparado con esa edad para que llegara allá. Dice que se instala en su campamento en varios lugares, como lo vimos en los mapas de la sección anterior. Rescata a su porfiado sobrino Lot, amaba mucho a su familia. Él hace guerra con otros vecinos y va a rescatar a su sobrino de los enemigos que lo tenían cautivo. Viaja a Egipto porque ocurre una hambruna. Vienen las pruebas también en este patriarca, en su tierra donde estaba, y viaja a Egipto con propósito. Dios tenía a propósito la nación, el pueblo dominante, el imperio dominante que era Egipto, para salir allá robustecido, o sea, vigoroso, fuerte, rico, en medio que el faraón le otorgó para poder. O sea, cómo Dios tenía el plan preparado para que pueblos idolátricos, paganos, gobernantes de otra línea apoyaran a este siervo para que volviera a la tierra de Canaán. Y fue así como él regresa después a Canaán. Luego de su regreso a Egipto, Abraham tiene un importante encuentro. Yo lo salté la semana pasada, no quise explayar mucho en esto. ¿Saben por qué? Porque es un pasaje que muchos predicadores, teólogos, pastores han predicado y han enseñado acerca de lo importante de este personaje. Y dice el Génesis capítulo 14, 18 al 20, dice ahí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Antes de pasar a la segunda, al versículo 20, quiero destacar, hay dos personajes que hay aquí que hay que destacar, hermano. Un rey pagano, idolátrico, y se quiso poner a la buena con Abraham porque había salido victorioso de las batallas, que Dios iba delante de ellos, y sale Melquisedec. Y ahí queremos detenernos. ¿Quién era Melquisedec? Sale un rey. Salem es el lugar alrededor, el distrito, en torno a lo que existía en Jerusalén. Y ahí habitaba este personaje. Y sacó pan y vino. Miren los elementos que hay ahí, en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 20 le dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es esta persona que sale al encuentro de Abraham? Melquisedec, rey de Salem. Vivía en el radio urbano, coloqué entre comillas yo acá, de Jerusalén. Era, según los eruditos, era Sem, el hijo de Noé, el que se escapó del diluvio, ya muy anciano, ya viejo, con más de 500 años de vida. Murió a los 600 años, según la Biblia, Sem. Aquí quiero detener un momento lo que un comentario, el comentarista bíblico dice que en el plan eterno de Dios, aquí aparece este personaje, Melquisedec, allí para fundar la nación que Dios tenía estructurada en Israel, en Jerusalén, ser su capital, Salem, cercano a lo que después fue Jerusalén, o el monte Sión, otro lugar que estaba alrededor de ahí. En el plan eterno de Dios, había escogido a Jerusalén para ser escenario de la redención humana. Algunos eruditos en la Biblia dicen que Melquisedec haya sido un ángel, otros la encarnación de Dios, otros el Mesías, Cristo, que se le apareció 4000 años antes, que cuando él vino a la tierra. En fin, son muchas las materias de teólogos que dicen acerca de quién era este personaje. Pero aquí lo que más importante dice, este es el primer indicio que Dios tenía a Jerusalén para ser la capital de Israel, la capital eterna, como dicen los judíos hoy día, y será el escenario del ministerio de Jesús
donde él desafía a los grupos sacerdotales judíos, vive ahí la muerte, es enterrado y resucitado. Entonces, Melquisedec es como un profeta que vino a ese tiempo de Abraham para decirnos algo a nosotros. En este mapa, en la lámina 4, encontramos que en la tierra de Canaán habitaban muchos pueblos y Dios lo entregó a Abraham, pero no en su totalidad. Era una dura tarea para este patriarca, pero él no haría el trabajo, sino que otro siervo más adelante lo haría. Fíjese que en esa tierra donde circuló o habitó Abraham, habían pueblos paganos terriblemente idolátricos, fuertes, llenos de ciudades fortificadas, porque peleaban entre unos a otros y se refugiaban en sus muros, en sus ciudades fortificadas. Eran los amalecitas, los edomitas, los moabitas, los amorreos, los amonitas, y tantos pueblos que están en torno a lo que encontramos nosotros que es Jerusalén, y ahí cercano, allí a lo que es el mapa del Mar Muerto, está Jebuseo. Ahí estaba la capital que Dios iba a entregar al pueblo prometido allí en Israel. Pasarían 400 años después de su muerte de Abraham y conformado un pueblo numeroso, fuerte y al cuidado de Dios, vendría a conquistar la tierra prometida y esa misión fue entregada a Moisés. La siguiente lámina. En esta promesa queremos destacar que las órdenes que Dios, cuando toman posesión de Canaán, están en el libro de Génesis capítulo 15. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierras ajenas. Era profeta, aquí hay una profecía. Y será esclava allí, estuvieron esclavos ahí en Egipto, y será oprimida 400 años. Está escrito en la Biblia, todos estos hechos. No hay nada que desmentir ahí. Está escrito en el capítulo 15 de Génesis. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Segunda oportunidad que sale con riqueza el pueblo de Israel. Primeramente fue con Abraham, como tanto tiempo atrás, y ahora sale con Moisés. Recuerden ustedes, salieron ricos porque los mismos egipcios aportaron riqueza, animales, medios económicos, joyas, todo, para que este pueblo saliera rico de allá, de esa tierra. Y tú vendrás a tus padres, le está hablando a Abraham, que va a morir, en paz, y será sepultado en buena vejez. Dice la Biblia que Abraham murió en buena vejez, 175 años, como le vamos a ver más abajo. Y en la cuarta generación, miren la cronología, hermano, miren las cifras exactas, volverán acá a la tierra prometida, donde están estos pueblos paganos, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios profetizó mucho tiempo antes que Moisés sacara a su pueblo, profetizó estas palabras. Y aquí ocurre lo siguiente, sello para ilustrar, para que tengan ustedes, hermano. Sara, la desconfiada, la incrédula, muere a los 127 años. Usted sabe que tuvo como a los 90 años a su hijo Isaac. Pero aquí una cosa importante. Cuando muere Sara, Abraham la entierra en una tierra que compra. Fue a un conservador de bienes raíces, dice que compró la tierra Het, ahí en Génesis 23:20 pueden leer ustedes. No quiso que este rey de este pueblo pagano le regalara el terreno para sepultar a su deuda a Sara. Él pagó, y pagó buena cantidad, varios millones de pesos actuales, porque pagó en plata, en moneda de plata, dice la Biblia. Ese es el primer indicio hoy día
que el pueblo judío tiene heredad, tiene tenencia de tierra en Israel. Aunque las Naciones Unidas, todos los pueblos adversarios de los judíos, dicen, no, ellos son pueblos que vinieron de otro lado, nosotros tenemos potestad en esta tierra, como dicen los palestinos, pero aquí hay el primer indicio que Abraham compró, heredó esa tierra que Dios le había prometido, y está, si pudiéramos decir, está en un conservador de bienes raíces. Compró esa tierra y existe hasta el día de hoy. Lamentablemente está ocupada por los palestinos, ese lugar, Hebrón, donde donde ellos enterraron a su mujer. Muere Abraham a los 175 años. Luego vive Isaac, vemos la historia que es muy larga también, y muere a los 180 años Isaac. Jacob también vive en la historia hermosa de nosotros de su hijo José, se va a Egipto con 70 personas, llamado por su hijo José, que es el segundo gobernador de Egipto. Muere Jacob a los 147 años y es sepultado en Hebrón, lugar de sus abuelos. O sea, hay heredad, continuidad de herencia en la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pues conocemos la historia, su hijo muere José a los 110 años y le dice una promesa, le dice a todos los caudillos de aquel entonces que cuando él muera y vuelvan a la tierra prometida, Canaán, 400 años después, lleven sus huesos, lleven su cajita de su ceniza a la tierra, porque yo tengo que ir a la tierra prometida. Entonces, hermano, así es importante lo que dice esa historia. Bueno, ocurre eso que vemos aquí los 400 años. Más tarde, Moisés saca a su pueblo y ahí nosotros han conocido todo el historial, donde sale de Egipto, recorre, cruza el Mar Rojo, con los milagros, recorre el Sinaí. Hay un trayecto de 17 puntos en este mapa, que dice la Biblia, que recorrió el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Y estuvo en el punto 12, estuvo en un desierto 40 años. 40 años. Que muriera toda la generación de desobedientes e incrédulos, solamente 2 líderes sobrevivieron. Fue Caleb y Josué. Para ellos, para entrar a la tierra prometida, porque ellos trajeron buenos informes valederos que podían poseer la tierra de Canaán cuando volvieron con los informes como espías. La siguiente. Los obstáculos que ya lo dijimos, estaban rodeados de pueblos paganos. Y aquí está destacado en el centro, el punto neurálgico donde ellos tenían que llegar, era Jerusalén, Salem, el monte Sión, donde años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo y ahí se iba a instalar la capital y se iba a instalar el templo que Dios tenía ordenado al pueblo de Israel. La siguiente. Pero Moisés no entra a la tierra prometida. También fue porfiado. ¿Sabía usted que fue porfiado? Dios en una oportunidad, aunque amaba mucho a Moisés, pero Moisés en un momento de arrebato, Dios le dijo, háblale a la roca y que fluya agua. Y él estaba tan molesto, tocó la roca con violencia, era para como desautorizar a Dios. Dios le había dado una orden así que hablara, y Dios le dice, tú no entrarás, y por otras cosas no entrarás a la tierra prometida. Y otro factor, que tú eres ya muy viejito. O sea, Dios tiene todo preparado, los líderes, cuando llega en su momento, tienen que salir del escenario humano para que otros asuman esa responsabilidad al plan de Dios. Y dice que subió Moisés de los campos de Moab, ya en esa ruta que vimos en el mapa anterior, ya llegó ahí mirando, haciendo una vista al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que es un monte alto, que está en lo que es hoy día Jordania, que está al frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. O sea, dio una visión
desde esa tierra, desde el sur de Israel hasta la parte norte, hasta donde más podía ver con sus ojos físicos. Moisés le mostró la tierra, porque amaba a Moisés, le dijo, vaya a ver, esta es la tierra física, pero no vas a entrar ahí. Y le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la regalé, la pasaré así, la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y Moisés aceptó, porque un hombre fiel, un hombre pasivo, aceptó el designio de Dios y dice que murió en paz. Muere Moisés a los 120 años y aquí interviene un sucesor que Dios tenía ya preparado para que sucediera a Moisés, Josué. Josué ingresa a conquistar la tierra prometida, pero había problemas. Ahí vivían pueblos paganos, ciudades fortificadas y guerreros gigantes. Ellos, 1,70 m, 1,75 m, quizás los promedios que tiene la estatura de los judíos, el otro medía 1,90 m, casi 2 metros, y se asustaban. Pero no sabía quién mandaba esa guerra, quién era el general en jefe, era Dios. Y dice que en número 13:27, a la conquista de Canaán y Jerusalén, y le contaron a Josué diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Está hablando los espías que fueron a investigar cómo era la tierra después de tanto tiempo que había pasado. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. La ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí gigantes, a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo. Y el amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. O sea, dieron un informe completísimo de todo el panorama de lo que ocurría en la tierra de Canaán, donde ellos iban a tomarla en posesión por mandato de Dios y promesa hecha a Abraham. Y Josué 2:24 dice, y le dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda esta tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros. Ya se había ocurrido la voz de todos estos pueblos, de las maravillas que el Dios de Israel había hecho con este pueblo, que venía en un mar de gente. Más de 3 millones de personas venían ahí y estaban asustados. ¿Por qué? Habían escuchado que había abierto el mar rojo, que lo había alimentado, que había una luz en la noche que le alumbraba, que le alimentaba, que le surtía de agua. Entonces se había corrido esa voz por todos estos pueblos paganos y dice que estaban desmayados y tenían miedo de los israelitas. Y con estos antecedentes había que entrar allá. Y en Josué 1:9 dice, mira, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, será contigo donde quiera que fueres. Con esa promesa, ¿quién no puede enfrentar cualquier problema? Podemos confiar en el Señor que así será. La siguiente lámina. Aquí ocurre que luego de muchos años de guerra y de someter a sus enemigos, José distribuye a cada una de las tribus un lugar de posesión. Es que extenso los capítulos que hay y ocurren muchos años. En el libro de Josué, capítulo 15:63, aquí queremos destacar, más los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlo, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Sabe cuánto tiempo ocurrieron de esa situación? No pasaron 100 años, 200, pasaron muchos años, hasta el año 1000 de antes de Cristo. David sacó a los jebuseos. Y todas las tribus de Israel que están en torno, que le correspondió al lugar que le otorgaron, fueron las tribus de Judá y Benjamín, y los danitas cohabitaron con los jebuseos.
La siguiente lámina. ¿Por qué era necesario tener un lugar donde establecer? Como ven ustedes ahí en la lámina, ven un tabernáculo, un lugar que tenía el pueblo de Israel, que tenían sus tiendas donde era el lugar físico para los hombres de instalar el tabernáculo de adoración a Dios. Y ya no querían andar de un lugar a otro, armando, desarmando las tiendas, los cercos y todo lo que había. Querían un lugar donde establecer el lugar físico definitivo. El lugar elegido era el monte Sión, Salem, ocupado por los jebuseos. Ya instalado en la tierra, Josué encomendó a la tribu de Benjamín a desalojarlo. Y está en los textos bíblicos. Antes de morir, Josué le dijo, ustedes, tribu, tienen que desalojar a los jebuseos porque ahí va a estar nuestra capital y ahí va a estar nuestro templo. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, dice Jueces 1:21. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea, no se refiere hasta el día de hoy, sino que hasta los tiempos cuando fue escrita la palabra. Hermano, devuelva al anterior, hermano ayudante. Aquí quiero destacar una cosa. Fíjese que es importante cuando uno desobedece a Dios no cumplir lo que Dios ordena a sus hijos. En la tribu de Benjamín, en el año 1400, estuvo a punto de desaparecer de todas las 12 tribus de Israel, porque ellos se asociaron con este pueblo, los jebuseos, que era un pueblo pagano, idolátrico, lleno de cosas malvadas, de idolatría, y que no aborrecían, y se juntaron. Y yo les voy a decir que si tienen un lápiz y una hojita, anoten en el libro de Jueces, capítulo 12, espérense, en el capítulo, momento, que no me confundo, 20 de Jueces, usted va a ver que una dice la guerra contra los Benjamín. Mire, por haber desobedecido a esta situación, la tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer de los cánones de la escritura de la Biblia. Pero Dios tuvo misericordia de esa tribu. Ellos, por juntarse ahí, unos capítulos anteriores del capítulo 20 de Jueces, hubo un levita que los habitantes de Benjamín, que estaban cerca ahí, que pasó con su mujer por esa ciudad, pidió habitación, lo fue atendido, y vinieron de la tribu de Benjamín y los pueblos jebuseos, hombres malvados, dice la escritura, hombres degenerados, quisieron abusar de toda la casa de este levita con su mujer, dice ahí, y mataron a esta mujer y al hijo de este hospedador, de la hija de este hospedador, y este levita, cuando vio lo que habían hecho los de la tribu de Benjamín y los pueblos alrededor, él dice que cortó en 12 pedazos a esta mujer y la repartió por todo Israel lo que habían hecho los descendientes de Benjamín. O sea, vean la maldad que se había cohabitado, adherido a esta tribu por haber desobedecido, de haber sacado a este pueblo malvado de los jebuseos. Léala usted con más detención esa historia que es triste, pero está en la Biblia. La siguiente lámina. Muere Josué a los 110 años, en el año 1427 a.C. Van a pasar 600 años más tarde. Desde Josué están ustedes de la historia de los jueces. La historia es romántica, algunas duras de Gedeón, Sansón,
Otoniel y tantos jueces que hubieron ahí que gobernaron por ese periodo, pero nunca pudieron conformar una estructura de país y una capital. Hasta que Dios tenía preparado a un líder, a un joven pastor de ovejas, un rey al cual él amaba, David, se toma Jerusalén. Y este mapa que encuentren ahí, usted encuentra que está en un promontorio en una parte alta, porque toda la gente en la antigüedad dice, subamos a Jerusalén. Usted siempre han leído en la Biblia que dice, subamos, porque está en un promontorio en una parte alta, por dos quebrados, dos pequeños valles. Y en el centro está asentada la ciudad de Jerusalén, donde ustedes pueden encontrar que una parte minúscula, un tercio de lo que hay, era lo que conquistó a los jebuseos David. Y después se fue expandiendo en torno a todo ese lugar, lo que era Jerusalén. Y en esas quebradas corría agua. Yo tenía todo preparado para la gente que venía de lejos. Oye, ¿cómo esa gente, esos páramos tan desérticos? Pero por abajo corría el agua y Dios abastecía de agua porque había un manantial de agua constante, el manantial de Gihón, G-I-O-H-O. Gihón, que está en la Biblia y hasta el día de hoy existe en Jerusalén, está ese manantial de agua que surtía agua a todos los habitantes allí en Jerusalén. La siguiente. Allí está el mapa que yo lo saqué de arriba desde más abajo y dice que el texto arriba dice, David toma la fortaleza de Sion el año 1000 a.C. Primera de Crónica 11:4-8 dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Versículo 6 dice, David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, su general, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro y Joab reparó el resto de la ciudad. ¿Cuál fue la estrategia de David? Habían 600 años, hubieron muchos intentos. Saúl en una oportunidad se acercó por ahí a los jebuseos, pero nunca los pudo derrotar, el primer rey. Pero David usó la inteligencia, la estrategia. Por ese entonces pasaba un canal, lo que ven ustedes en color azul, pasaba y pasa todavía un pequeño canal, una sequía, que surtía de agua a aquella ciudad. Y en una fiesta que tenían los jebuseos, a sus diosas de la luna, a la idolatría, el paganismo, descuidaron y le cortaron el agua. Y la sequía era un túnel pequeñísimo, no podía nadie pasar de pie, sino que era una sequía de unos 80 centímetros. Y todos los soldados estratégicamente por una de las partes, dice que entraron por uno de los canales y se tomaron la ciudad, mataron a los guardias y se tomaron la ciudad de los jebuseos. Eso fue un plan que Dios tenía establecido para que este joven rey David tomara y posesionara de la ciudad de Jerusalén. Y dice, empero David tomó fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David, aquel día quien llegara hasta los canales, herirá a Jebuseo. En la Biblia, ahí en el libro Primera de Crónica, ustedes pueden encontrar la historia acerca de esta ciudad. Finalmente, si ustedes ven ahí, encontramos nosotros la última lámina, que luego de 40 años de reinado de David, muere a los 70 años. Aquí hay una discusión con algunos teólogos. Oye, ¿por qué murió tan joven David? ¿Por qué le estáis cortando la edad? ¿Cómo se murió más de 100 años? Me dijeron. Mira, saca la cuenta. Le dije a uno de mis colegas que conversábamos este tema. Dice que reinó como 7 años en Hebrón, dice la Biblia, y 33 años en Jerusalén, son 40.
Y cuando Samuel lo ungió como pastor, era jovencito, tendría unos 18, 19 años, y después guerreó, fue que sirvió a Saúl, y cuando tomó posesión ya tenía como 30. 40 y 30 son 70. Ese, digamos, es la cronología que puedo sacar yo y conversamos con algunos. Si tú le quieres poner 20 años más, 20, 90, 100, búscala en la Biblia, pero ese más o menos es lo que en David ocurrió. Muere David y deja a su hijo Salomón, su sucesor, que construye el primer templo. Ahí está la maravilla. Demoró 20 años construir este templo, en el año 961 a.C. Expandió la ciudad y la ciudad la hizo más grande, fuerte, enérgica. Era un rey rico, tenía lleno de posesiones, y Dios le hizo la promesa que nunca le iba a fallar a Salomón mientras él fuera fiel. Extiende sus dominios, fíjese como había dicho Abraham, desde el río Nilo, el borde de lo que es Egipto, hasta más allá de Siria, cerca del Éufrates, donde Harán, donde había salido, hasta ahí extendió, era el país de Israel en aquel entonces, en los tiempos de el rey Salomón. Y encontramos nosotros que en el libro de Génesis 15, 18 dice, 1000 años antes, el patriarca Abraham le dijo que él iba a ser una nación grande y eso iba a ser los límites, y se cumplió. Y ahí vemos nosotros, finalmente, cómo Salomón, por órdenes de Dios, de acuerdo al plan de Dios, al arquitecto perfecto, hizo esta maravilla para aquel entonces, admirada por todos los pueblos paganos. Todos desean venir a Jerusalén a ver la hermosura, porque ahí estaba el Dios de los hebreos, que era invisible para ellos. No había un ídolo, no había un monumento, no había una escultura, sino que estaba ahí vigente en espíritu, trabajando, ordenando por el pueblo de Israel. Si pudiéramos ver los detalles, hermanos y pastoras, la simetría, el orden de las ventanas, las puertas, las ventanas, las torres, todo, la orientación, todo es simbólico. Aquí hay cosas simbólicas que significaban comunicarse con cierto lugar que trae el sol en cierto tiempo y comunicar a los sacerdotes que ofrecían sacrificio. O sea, hay una cosa hermosa si pudiéramos nosotros buscar más detalle, cómo este templo maravilloso que Dios ordenó construir a Salomón. Y en la próxima lección vamos a ver esta maravilla que le ocurre. Así que yo quiero terminar con esto por hoy día, esta lección, y el pastor Guillermo hará las conclusiones a lo que yo dije en esta lección. Así que muchas gracias, queridos hermanos, y no se pierdan el siguiente capítulo, que está más interesante porque hay más argumentos que usted quizás no conoce. Que el Señor les bendiga.